Ahí, fíjense que el CBR se puede dar pues para dos densidades o las densidades que necesite. En la tabla siguiente se muestran los datos de compactación, expansión y penetración de los especímenes ensayados. Claro, nos dan los datos de expansión y compactación para tener la información básica de cálculo, las de expansión para calcular el porcentaje de expansión y las de penetración para calcular el CBR. ¿Qué más nos dice? A ver, del ensayo Proctor, claro, de esto sacamos que antes de hacer el ensayo CBR, necesariamente, ¿no? Cuando hablamos de CBR de laboratorio, necesariamente tuvo que haberse realizado ya en ese suelo el ensayo Proctor modificado. Es decir, necesitamos como dato la densidad seca máxima de ese suelo y su óptimo contenido de humedad. Sin esos datos no puedo ponerme a hacer el ensayo CBR. ¿Por qué? Porque recuerden, en el CBR de laboratorio, voy a repetir una vez más, tengo que moldear 3 moldes. Ahí debo de compactar el suelito en 5 capas. ¿De acuerdo? Ahí se compactan los suelos en 5 capas. ¿Cuál es la diferencia de cada molde? El número de golpes que se da por molde. En el primero suele ser 10 o 12 golpes. La norma indica 10, me parece. El segundo a 25 golpes y el último a 56 golpes por capa. De acuerdo, entonces ahí hay varias preguntas que hacer. A ver, la primera pregunta. ¿Con qué humedad del suelo hacemos esta compactación? Ahí tenemos nuestra muestrita, nuestro suelito está ahí. Hemos hecho 3 montoncitos de suelo, ahí están nuestras muestras. Para el molde 1, para el molde 2, para el molde 3. Esto tiene que estar húmedo. Pues si voy a compactar, tiene que haber humedad. Entonces, ¿con qué humedad deben estar esos suelos? Con la humedad óptima. Ah, ¿y cómo sé la humedad óptima? Tengo que hacer el Proctor. El Proctor me permite obtener la humedad óptima. Antes entonces tengo que haber hecho el producto. Si no, no puedo. ¿Con qué humedad lo voy a moldear? Pues no necesariamente necesito saber cuál es la humedad óptima y se humedecen estos suelitos con la humedad óptima. Se los deja en este caso con 8,2% y recién se moldea y se golpea, ¿no? Se compacta. Y eso pues me dice que es necesario antes de ejecutar el CBR, el Proctor modificado. Ahí tengo entonces como resultado de ese Proctor la densidad seca máxima de ese suelo y su humedad óptima. De acuerdo, entonces con eso ya se entendió por qué necesito hacer el Proctor. Muy bien. Entonces vamos a tener 3 moldecitos. Y de los 3 moldes que se han hecho se toman pues datos, ¿no? Datos, por ejemplo, número de molde, número de capas, toditos son con 5 capas, y el número de golpes que por capa que he aplicado. Acá en el molde A14 se han aplicado 56 golpes. En el otro 25 golpes y en el último molde 12 golpes, la de baja densidad. Se pesa el molde más suelo, el peso del molde se obtiene por diferencia. Perdón, el peso del molde se calibra en laboratorio, se pesa el molde, y por diferencia obtengo el peso del suelo húmedo, y eso se anota en esta parte, ¿no? Hay que hacerla ahí la diferencia de 13.095 menos 7.972 y tengo el peso del suelo húmedo. Entonces nosotros debemos de calcular esto, por diferencia fácil, ¿no? Ustedes ya saben de esto. Luego se trata de obtener densidad húmeda. Aquí tengo el volumen del molde. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo densidad húmeda? Recuerden las formulitas, ¿no? Las formulitas. Densidad húmeda de la muestra o del suelo. ¿A cuánto es igual? Al peso del suelo húmedo sobre el volumen. Y lo que necesito es densidad seca. Esto es lo que necesito.
Ah, para tener densidad seca tengo que tener datos de humedad. Ahí justamente están los datos de humedad. Esos son los datos de humedad. Con esos datos obtengo contenido de humedad. Teniendo contenido de humedad, calculo pues densidad seca, que es lo que necesito. Aquí, aquí es igual a la densidad seca, a la densidad húmeda sobre uno más humedad, ¿no? Esa es la formulita. Recuerden, esto es mecánica de suelos uno, ¿no? Ahí aprenden esto ustedes y llegan a calcular pues la densidad seca con el Proctor, ¿no? Entonces aquí se hace eso, ahí ya pues esto de acá se deja para que ustedes se lo practiquen, son datos del problema y que está completado en este ejercicio, ¿no? Y ahí tenemos los datos de expansión y los datos de penetración. Muy bien, vamos a ver la solución. Ojo, si es que hay alguna duda, inmediatamente pregunten, no esperen hasta el final. Bien, cálculo de la densidad seca para los tres moldes. Ahí está lo que habíamos explicado, ¿no? Este procedimiento, ahí está. Cómo se calcula la humedad y la densidad húmeda, luego la densidad seca. Fíjense, ahí están las fórmulas que ya ustedes deben de recordar. Esto es de mecánica de suelos 1. Y la tablita completa ya, ¿no? Habiendo hecho las operaciones de diferencias, las sumas y restas, y la cuestión es tener al final este dato. Densidad seca en gramos por, bueno, acá hay un error, debería de ser pues en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Claro, gramos por centímetro cúbico, no centímetro cuadrado. Hay un errorcito que hay que corregir. Y la humedad que se ha determinado en el suelo es la que tenemos acá, que es pues cercana al óptimo. Aunque ese dato pues ya no es tan importante. La humedad en sí la necesitamos para moldear, para hacer los moldes debo de colocarlo en humedad óptima, entonces ahí necesito la humedad. Y la densidad seca la necesito estos datos ya para calcular el CBR, vamos a ver ahora. Bueno, esta es la primera parte del ejercicio, la tabla completada y llegar a calcular la humedad y luego la densidad seca. Esta es la primera parte de este ensayo CBR. Ahora vamos a la segunda parte que es el cálculo de la expansión. Según la norma, la expansión CBR se determina mediante esta fórmula que ven. Porcentaje de expansión igual L sub 2 menos L sub 1 sobre 127 por 100, donde L sub 1 es lectura inicial en milímetros y L sub 2 lectura final. Los datos de expansión los tienen aquí. Estos son los datos de expansión. Fíjense que empieza el ensayo el día 2 de agosto del 2012 y se toma una primera lectura en el dial de expansión a las 10:15 de la mañana. Para nosotros ese es el tiempo cero, dial cero, todo en cero, ¿no? Ese momento inicial de cuando se sumergen las muestras a la poza, ahí se toma todo en cero, la fecha y la hora. Al día siguiente, el 3 de agosto, más o menos a la misma hora, ¿no? Ya han pasado 24 horas. Se mide o se lee el dial de expansión en el molde donde se ha compactado a 56 golpes, 25 y 12 golpes. Y se anotan esos registros. Entonces se anota, pues miren, 8, 12, 18. Eso es lo que se ha observado. Al día siguiente, el 4 de agosto, a la misma hora, siempre porque son cada 24 horas, ¿no? A las 48 horas se vuelve a leer el dial de expansión y miren que aumenta un poco. Y así, a las 72 horas, finalmente a las 96 horas, se leen ese dial de expansión. ¿Cuál es ese dial de expansión? Es precisamente este de acá, ¿no? Esta es la poza, esto es agua. Eso es agua, ¿no? Acá está el suelito, miren que está sumergiendo. La muestra severta son los tres moldes se sumergen pues en la poza y se coloca este dial de formación, el dial de expansión, ¿no? Y acá es donde se leen esos datos de expansión. Entonces el suelo se hincha, empuja este plato para arriba y este detecta cuánto está hinchando el suelo. Entonces se calcula o hay que calcular el porcentaje de expansión con esta formulita. Ahí tenemos los datos, los mismos datos de campo. Y aquí ya le hemos aumentado una columnita, ¿no? Fíjense que en los datos de campo solo tenemos tiempo y dial, lectura del dial nada más, ¿verdad? Entonces,
Tiempo y lectura del dial. Acá está el tiempo y la lectura del dial. Y en la solución, ya en el cálculo, nosotros tenemos que agregarle milímetros, o sea, la longitud que expande y el porcentaje. ¿De acuerdo? Esos dos ya son resultados del cálculo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo se calcula? Ejemplo, vamos a hacer un ejemplito cómo se calcula aquí. A ver, este primero, el valor de 0,2 vamos a calcular. Porcentaje de expansión igual. Esto es para 24 horas, ¿no? Para 24 horas. Igual. Lectura 2. ¿Qué es la lectura 2? Lectura final. En ese momento la lectura final era ese valor. Milímetros. Ah, entonces acá está el dial, hay que convertirlo a milímetros. Eso se hace con la transformación. Esta, dependiendo de las unidades en la que leen en el dial de expansión. Entonces, explica en el mismo ejercicio que el dial de expansión es un dial en pulgadas. Este dial está en pulgadas, ¿no? Eso les dicen por acá. A ver, del ensayo pro, el dial utilizado para medir la expansión, acá está, ¿no? El dial utilizado para medir la expansión está en pulgadas y en 0,01 pulgadas de precisión. Miren, 0,001 pulgadas de precisión. Entonces, está en pulgadas. Cada uno de estos valores que se ha leído, 8, son 8 marquitas, 8 divisiones, que hacen pues 8 por 0,001 pulgadas. Esa es la lectura. Esto hay que transformarlo a milímetros. ¿De acuerdo? Es decir, aquí sería como, a ver, esta parte cómo se trabaja. Eso sería 0,001 pulgadas, que es la precisión del dial de expansión por 8. ¿De acuerdo? Y esto hay que transformarlo a milímetros por, a ver, una pulgada es de 25,4 milímetros. Una pulgada. Entonces ahí se van pulgadas y queda 8 por 25,4. Y hay que dividir, bueno, ¿cuánto? Entre 100, ¿no? Y debe darle 0,203 les debe dar. Una vez que tienen ese 0,203, ahora aplicamos la fórmula. Ahí simplemente hemos hecho una conversión nada más. Ahora sí, trabajamos con la fórmula. L sub 2 es la lectura final, que sería esta. A las 24 horas, esta es la lectura final, perdón. Esta es la lectura final, 0,203 menos la lectura inicial, en este caso es 0. La lectura inicial para toditos es este 0, para todos, menos 0, sobre 127%. Y esto debe de darle 0,2%, que es justamente lo que hemos calculado acá. ¿De acuerdo? Revisen los demás cálculos y con eso ya queda claro cómo se calcula el porcentaje de expansión. Se determinan para todos los moldes, así como ven en la tabla, se calcula para toditas las lecturas y los 3 moldes, pues, ¿no? Y finalmente se evalúa el porcentaje de expansión y se toma una decisión. ¿Es considerable o no? ¿Tiene importancia o no? Y ahora viene la pregunta del millón. Por ejemplo, este suelito que está en el molde de 12 golpes tiene una expansión de 0,5 y en el molde de 56 golpes tiene 0,3%. Generalmente este es el que nos interesa, porque los suelos van a estar compactados de repente a su máxima densidad y este 0,3 es su porcentaje de expansión que normalmente va a presentar ese suelo cuando esté compactado y cuando esté, digamos, en condiciones de saturación en campo. La pregunta es, ¿un suelo con una expansión del 0,3% es adecuado para, digamos, una carretera, una subrasante?
¿Cuánto es el valor máximo de expansión que deberían de tener esos suelos? Esa es una pregunta que debieron de anotar. Anotan esa preguntita y tienen que investigar y responder. Acá solamente damos el valor de 0,3, pero no estamos diciendo si es alto o es bajo, no. Eso lo van a decir ustedes cuando lean y busquen información. De acuerdo, eso está quedando entonces como tareita. Bien, ahora vamos a calcular el CBR, bastante sencillo. Ya conocemos el procedimiento de cómo se calculan los esfuerzos, ¿verdad? Carga, acá arriba está carga, y con la ecuación del anillo que nos dan para este caso. Fíjense que la ecuación del anillo es diferente, ¿no? A la del ejercicio 1. Claro, es otro anillo, ¿no? Entonces, la ecuación del anillo me da carga sobre el área, tengo esfuerzo. Se aplica esa fórmula y tengo pues aquí en la tabla ya los cálculos del esfuerzo. Estos esfuerzos sencillos de determinar, ahí está. Eso se ha determinado con esta fórmula de acá, y ahí están algunos ejemplos. Algunos ejemplos de cómo se, o bueno, la resolución prácticamente de todos, ¿no? Ahí está el cálculo de todos. Y después de eso habíamos dicho, como en el CBR de in situ, ¿qué hay que hacer? Hay que graficar. ¿Para qué graficamos? Para saber si la curva requiere o no requiere de corrección. Bien, entonces aquí ya tenemos unos puntos bien, digamos, separados, ¿no? Miren acá, están por ahí los puntos. Aquí hay uno, otro punto, otro punto. Ahí están. Entonces trazamos una curva que, digamos, de alguna forma represente a toda esta secuencia de puntos, porque no puedo, pues, hacer este trazo, ¿no? No podría hacer ese trazo, sería incorrecto. Normalmente una curva típica de CBR esa es una curva típica CBR, ¿no? Es curvas típicas CBR, ¿no? Así. En cambio aquí tenemos una curva, pues, tipo S. Eso no se puede dar, ¿no? Hay ahí irregularidades de repente en el ensayo, alguna piedrita, cosas que pasan ahí en el ensayo. Casi exagerado, lógicamente, pero cuando se tiene ese caso se trata de justificar y representar una curva normal. Pero hay que observar de que hay un origen y que estos puntos están saliendo pues hacia el lado derecho y definitivamente va a haber alguna corrección, ¿no? Así más o menos. El trazo más o menos pudo haber sido también de esta forma, sí. Un poco difícil de trazar con este lápiz. A ver, así más o menos pudo haber sido, ¿no? Entonces ahí va a haber discrepancias. Por eso es que dicen que en el resultado de un CBR entre dos técnicos de laboratorio va a haber siempre diferencias. Dos técnicos de laboratorio, inclusive en el mismo laboratorio, van a obtener resultados diferentes, justo por esta parte de la corrección. Van a haber diferencias. Es uno de los ensayos en donde se tiene bastante dispersión en sus resultados. No se llega al mismo resultado, dependiendo de cómo tracen la curva, cuál sea el criterio que utilizan. En este caso, el criterio que se recomienda es el que estamos viendo acá, la línea negra trazada, que nos da una representación de la trayectoria de puntos y aquí vemos que hay una leve concavidad y requiere pues también una corrección pequeña, ¿no? Y hay que corregir de todas maneras. Adelante, Ulver. Ingeniero, muy buenas tardes. Hola. Ingeniero, una consulta. Sí. Referente a cuántos decimales se tiene que trabajar en caso de Un acá del decimal, CBR. así como está en la tabla. Un Ya, decimal, no ingeniero. se requiere mayor precisión. Ya. Ok, listo, ingeniero. Muchas Ya, gracias. listo. Sí, en este CBR no tiene sentido trabajar con dos, tres decimales, porque miren, acá en esta parte justo de la corrección, eh, es pues como les digo, a ver, acá se puede cometer errores hasta de un punto, 2 puntos, ¿no? Entonces,
No podemos estar, pues, digamos, siendo incongruentes con el procedimiento, trabajando con decimales que no significan o no van a representar nada frente a los cambios grandes que podrían haber de acuerdo a cómo he trazado, por ejemplo, la curva. Y aparte, también hay que considerar que los valores de CBR que se calculan, a lo mucho, pues, pueden usar un decimal, ¿no? Los valores de CBR. Si es que ven a alguien que da valores de CBR con dos, con tres decimales, definitivamente, pues ahí se observa una falta de criterio, ¿no? Inclusive algunos autores dicen los CBR deben de redondear al entero más próximo. Ya no se trabaja con nada de decimales. Bueno, también ya es una exageración, así que nosotros hemos optado por recomendar el cálculo de CBR con un decimal por lo menos. Uno. ¿Cómo está aquí en la solución? Entonces tenemos aquí ya nuestros esfuerzos. Ahora se hace la corrección. Hay una pequeña corrección. Fíjense. La corrección es pues toda esta longitud, ¿no? Ahí está. ¿Y cuánto dice que incluso está anotado acá? Es de 0,6 milímetros la corrección, ¿no? Esos 0,6 está justamente ahí. Y todito recorre pues 0,6 milímetros, ¿no? Recuerden que 2,5 milímetros es 0,1 pulgadas, ¿no? 5 milímetros es 0,2 pulgadas. Ahí es donde se trazan las verticales hasta intersecar la curva y acá al lado izquierdo leo los esfuerzos. Procedimiento que ya ustedes conocen. Se realiza esta operación para los tres moldes, como ven aquí, para los tres moldes. El último molde para 12 golpes, miren, requiere muy poca corrección, 0,3 casi nada, ¿no? Pero hay alguito de corrección, se hace de todas maneras, y ahí tenemos ya los esfuerzos corregidos. Ahí están las tres curvas que se han dibujado, se está graficando en una sola para ver, y finalmente tenemos la tabla completa con los esfuerzos para cada molde, la corrección, el esfuerzo corregido y el porcentaje de CBR que se ha calculado. Es lo mismo que hemos hecho en el ensayo de campo, ¿verdad? Pero ahora son para tres moldes. Entonces ahí pareciera pues un ensayo complicado, pareciera, pero se dan cuenta que es sencillo, ¿no? Cada uno de estos es fácil. La corrección es la que de repente hay que hacerla con un poquito de cuidado y ya los cálculos salen fácilmente. Bien, ahora sí, ¿qué continúa después? Cuando ya han llegado a este punto, en el CBR in situ llegamos hasta acá y ahí termina, ¿verdad? Se decide el CBR en función a esto, cuál es mayor, ¿no? ¿Verdad? Si el de 0,2 es mayor al de 0,1, se toma la decisión de acuerdo a norma. Hasta ahí llegamos en el CBR in situ. En el CBR de laboratorio estamos aquí y todavía no hemos llegado al final, falta todavía, ¿no? ¿Qué es lo que continúa? Ahí está. De la tabla anterior, o sea, de esta tabla, que ya saben cómo se llega a construir, dice, y de los resultados, dice, de la tabla de compactación, de la primera tabla. Se extrae el resumen para graficar la curva. Esta es una nueva curva. Densidad seca CBR. Entonces, esto ya pertenece al CBR de laboratorio. La curva densidad seca CBR. Ahí vemos las curvas densidad seca en ordenadas, CBR en abscisas. Se hace esa curva para CBR a 0,1 pulgadas y CBR a 0,2 pulgadas. Entonces, para hacer estas curvas, defino este resumen que ven aquí. El resumen consta de tener acá los moldes con los diferentes golpes o densidades que hemos definido. Ahí están los datos para CBR a 0,1 pulgadas y esto para 0,2 pulgadas. Y de la tabla de compactación de la primera parte del ejercicio he tomado estos datos de densidad seca. Se elabora esta tablita y con esta tablita gráfico. ¿De acuerdo? ¿Cómo se grafica? Densidad seca. Esto es pues, densidad seca, ¿no? Fíjense, esto es densidad seca, ¿no? Y eso está acá. Entonces, hacemos los puntos. Primero, esta densidad seca con CBR a 0,1 pulgadas.
A ver, dice 2.099 densidad seca. Buscamos 2.099, fíjense acá en la tabla, 2.090, 2.11, entonces ahí está 2.099. Trabajamos con tres decimales la densidad seca porque ahí sí suele haber alguna diferencia cuando trabajamos con dos, con un decimal. Entonces ahí tenemos el punto, trazamos la línea, fíjense que la flecha dice en esa dirección. Eh, Se grafican los puntos primero, este es el primer punto, el segundo punto, ¿cuál es el segundo punto? 2.165, 2.165, ahí más o menos, 2.165, para un CBR de cuánto? De 22.2, ¿no? 22.2 por aquí, ¿no? Ahí está, trazamos, fíjense, ¿no? El primero, 2.099 con un CBR de 20.5, 20.5, la mitad, ¿no? Ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma está, no está un poco menos por acá. 20.5 exactamente la mitad por acá. Eso trazas y ahí está el punto. Esos puntitos se han trazado de esa forma. Aquí está otro punto. Ese punto es 2.218. Aquí, 2.218 con 26. 26 aquí, ¿no? Esta línea negra, ahí está el puntito. ¿Se dan cuenta? Entonces, se grafican los puntos. Luego se traza la curva manualmente, ahí está la curvita, y ahora calculo los CBRs. Ya, están los puntos, ya está la curva. Una vez que tenga la curva, calculo los CBRs. Primero, CBR me piden al 95% de la máxima densidad seca, ¿no? Recuerden que CBR al 95% de la máxima densidad seca. Eso me piden primero. Luego me piden CBR al 100% de la máxima densidad seca. Aquí está la densidad seca, en este cuadro, en esta parte derecha de la curva, aquí esto es densidad seca, ¿no? Esto es densidad seca. Entonces, ¿cuál es el 100% de la densidad seca? El 100% de la densidad seca es la máxima densidad seca que haya, la densidad seca Proctor, pues, ¿no? Ese es el 100%. Entonces aquí se está calculando eso, ¿no? La máxima densidad seca acá dice que es 2.213 gramos por centímetro cúbico. Esa es la máxima al 100%. Esta precisamente es al 100%. El 95% de 2.213, el 95% es 2.102 y ese es el 95% de la máxima densidad seca. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos al 95 y al 100% de la máxima densidad seca. De acuerdo, entonces nos piden el CBR al 95 y al 100. Primero me piden el CBR para 95% de la máxima densidad seca. ¿Cuánto es el 95%? 2.102. Entonces aquí en esta columna izquierda, en esa tabla, en esta curva, buscamos pues 2.102. ¿Dónde es 2.102? Más o menos por acá, ¿no? 2.102 va a ser, aquí es 2.110, acá es 2.090, 2.102 exactamente es acá donde está esta línea punteada. Ahí es 2.102. Este valor. Trazo la horizontal en esa dirección, interseca esta curva en este punto y ahí trazo una vertical. Y aquí, en esta parte, leo el primer CBR. Leo CBR al 95% de la máxima densidad seca. Y aquí, haciendo la misma operación, solo que esto ya es el CBR al 100%, 2.213 tengo que buscar, ¿no? Tengo que buscar 2.213, que es precisamente ahí, ¿no? 2.213.
213. Trazo esta línea, trazo la vertical después de la intersección y aquí leo el CBR al 100%. Ahí se lee el CBR al 100%. Y acá está eso, ¿no? Para 0.1 pulgadas, el CBR al 100% es 25.7. Exactamente aquí es 25.7, ¿no? 25.7, ahí. Para 0.1 pulgadas, para el CBR al 95% es 20.6. Acá está 20.6. En esta parte se lee 20.6. Ya está. Entonces ya tengo esta primera tablita. Y en este gráfico de la derecha para CBR 0.2 obtengo igualito, ¿no? El CBR al 100%, CBR al 95%. Y para dar la respuesta tengo que utilizar la norma y el criterio es el mismo que para el CBR in situ. Si el CBR para 0.2 pulgadas es mayor que para el CBR a 0.1 pulgadas, entonces se repite el ensayo. Si en la repetición del ensayo se vuelve a dar el mismo caso, donde el CBR para 0.2 es mayor para 0.1, entonces se toma como resultado el correspondiente a CBR para 0.2. Eso es también lo que explicamos aquí en la respuesta y se dan ahí las respuestas que nos piden, ¿no? Tanto de expansión como de CBR. Entonces, cuando hablamos de CBR, miren, cuando hablamos de CBR, se dan en este caso dos respuestas, dos valores de CBR, ¿no? Es que el CBR depende de la densidad del suelo. Cuando el suelo está más compacto, el CBR es mayor. Menos compacto, CBR menor. Entonces aquí se dice, ¿no? Como respuesta, CBR al 95% de la máxima densidad seca de ese suelo que se ha ensayado, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería? 27.7. Así es la respuesta correcta. Entonces, ahora ustedes ya entienden esto, ¿no? CBR al 95%. Claro, el suelo que se ha compactado estaba al 95% de su densidad seca y este es el CBR o su resistencia al corte por punzonamiento que ha ofrecido. Y cuando el suelo estaba a 100%, o sea, al 100% de la máxima densidad seca, sale 34.4. Esa es la respuesta, una de las respuestas, ¿no? Luego lo otro es la expansión, bueno. Pero esto es lo que nos interesa, el CBR. Entonces, fíjense que depende de la densidad, pues, ¿no? El valor de CBR. Mientras más denso, 100% por ejemplo, mayor es el CBR. Pueden haberme pedido el CBR al 80%. Entonces aquí, ¿qué cosa hacía? Le sacaba el 80% a este 2.213, ¿no? El 80% saldrá pues menos de 2 de repente, ¿no? ¿Cuánto es 80% de 2.213? Agarren una calculadora. 1.77. Gracias, Edwin. 1.77 es el 80% de 2.213. Ah, vale. Si me piden el CBR al 80%, ¿qué hago? A ver, mi tablita acá, para 0.1 pulgadas. Fíjense que aquí 0.177, acá está 2.05. Bueno, 177 estará pues por acá abajo, ¿no? Ahí estará 0.177. Siguiendo esa tabla. La curva la tengo que proyectar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el CBR, pues, que voy a obtener para este valor, la voy a tener que calcular por acá y me va a salir más o menos cero, ¿no? O no va a existir. Hay suelos que ya no se pueden determinar CBRs a esa densidad, ¿no? Por la naturaleza del suelo. No lo podría calcular. No tendría CBR al 80%, ¿no? Porque ya se escapa aquí de los datos que tengo de campo. ¿Se puede extrapolar? Sí, se puede extrapolar siguiendo esta trayectoria, se puede tratar de simular y se puede extrapolar, pero hasta cierto límite, ¿no? Entonces, ¿qué debería de hacer? Si quiero realmente, ¿cuánto es pues el CBR al 80%? Y ya al momento de hacer el ensayo podría optar de ya no golpear pues a 12 golpes, ¿no? Golpeo a 5 golpes,
a menos, pues, ¿no? Tratar. Y hemos hecho esas pruebas en laboratorio y ahí en algunos suelos es imposible, no se puede, ¿no? Haces tú simplemente sin golpear, lo colocas en 5 capas sin golpear y sigue teniendo una densidad mayor, pues, al 80, 90%, ¿no? Entonces, hay ciertas particularidades en el ensayo que ustedes deberían de preguntarse y cuestionar y quizá ponerlo en práctica en laboratorio, tratar de lograr algo, ¿no? Entonces se logra el entendimiento, logran discernir, logran razonar y logran dominar, pues, ¿no? Este procedimiento, logran dominar los resultados y acompañado con esta explicación, este texto que tienen ustedes aquí en este ejercicio, lograr entender pues completamente este procedimiento e interpretar el resultado. En cuanto a la interpretación del resultado, que tenemos que decir que un suelo cuyo CBR sea del 34,4%, por ejemplo, lo que significa es pues de que este suelo es resistente al corte por punzonamiento 34,4% del suelo patrón, ¿no? Esa es su interpretación, simple, ¿no? Así es, jóvenes. Con eso está explicado el ensayo CBR y cómo es que se obtienen pues los valores de CBR al 95, al 100. En algún momento se les puede pedir al 90. Ya ustedes con este procedimiento lo pueden calcular. ¿Alguna pregunta?